Buen día, bienvenido a su SEO y esperando se encuentren muy bien. Vamos a comenzar eh, con esta presentación para explicar un poco a grandes rasgos lo que es nuestra unidad número 2. ¿Sí? Y bueno, como les comentaba hace un momento, esta es nuestra segunda unidad de la práctica clínica basada en evidencia y valores de enfermería. ¿Sí? Nuestro módulo número 9, llamado Estrategias de Prevención y Fomento de la Salud, de nuestra maestría en Ciencias de la Enfermería. Nuevamente les doy la bienvenida y en esta presentación pues vamos a hablar un poco de lo que veremos en nuestra unidad 2, sin más a profundidad. Ahorita lo vamos a ver de manera muy general. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver nuestro propósito de esta segunda unidad, el cual será que ustedes adquieran los conocimientos relacionados con la práctica basada en la evidencia y en la enfermería basada en la evidencia para obtener resultados de calidad y eficientes para pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Entonces, se fijan, esta unidad está prácticamente basada en lo que es la evidencia, ¿sí? Como tal. Entonces vamos a ahondar sobre esto, sobre las críticas, las limitaciones, las cosas positivas en nuestra realidad actual. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver un poco acerca de cuáles son los temas que vamos a estar trabajando, los subtemas. Y bueno, en nuestro tema 2.1, ¿sí? En el primero va a ser Introducción a la práctica clínica basada en la evidencia. ¿Sí? Nuestro segundo tema va a ser Búsqueda de la mejora evidencia posible. ¿Sí? Nuestro tema número 3, dificultades para la práctica basada en la evidencia como tal. En nuestro tema número 4, niveles de evidencia y grados de recomendación. ¿Sí? Y nuestro tema número 5 es la enfermería basada en la evidencia, ¿sí? Con sus siglas que es EBE. ¿Sí? Y bueno, en esta segunda unidad, ¿sí? Como les acabo de comentar hace un momento, vamos a revisar la práctica basada en la evidencia, lo que son como tal sus conceptos fundamentales, así como sus dificultades, ¿sí? Es importante también que ustedes como maestros en formación conozcan el desarrollo y la evolución del ámbito sanitario, ¿sí? Precisamente esta se basa en la utilización de la evidencia científica disponible para la toma de decisiones, ¿sí? Hoy en día los profesionales sanitarios toman decisiones acerca del cuidado individual y o grupal de sus pacientes, ¿sí? Entonces, en esta unidad tiene como objetivo, como acabamos de comentar un momento, que el maestrante, es decir, ustedes, desarrollen una inquietud investigativa hacia una práctica basada en la evidencia como tal, ¿sí? Para esto surge pues la necesidad de abordar primero la introducción a la práctica clínica basada en la evidencia, ¿sí? Adquiriendo competencias para la búsqueda de la mejor evidencia posible y analizando pues precisamente las dificultades para la práctica basada en la evidencia, ¿sí? Ahora, también es importante que ustedes conozcan los niveles de evidencia y sus grados de recomendación, ¿sí? Así como las bases, pues que precisamente sustentan la investigación hacia la práctica de la enfermería basada en evidencia, ¿sí? Para que, pues, finalmente ustedes puedan proponer estrategias de cuidado de la salud factibles de ser implementadas por los profesionales de enfermería, ¿sí? Entonces, bueno, ahondando más en este tema de la enfermería basada en la evidencia, pues se puede perfilar como un instrumento válido, ¿sí? Para sustentar la práctica de enfermería y mejorar la calidad de atención, ¿sí? Durante la formación profesional, el estudiante debe desarrollar competencias y habilidades orientadas al pensamiento crítico, es decir, a las competencias como tal que nombrábamos hace un momento, y a la búsqueda de información que le permita, pues ahora sí que la práctica de una enfermería basada en evidencia que pueda retroalimentar de forma sistemática los cuidados proporcionados y pueda validar las decisiones en su ámbito pues, de acción profesional. ¿Sí? En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los niveles precisamente de efectividad en la parte basada en evidencia. ¿Sí? Entonces, bueno, el que tiene mayor nivel, si se puede decir, el que tiene mayor efectividad, y precisamente si se llama el nivel efectivo, ¿sí? Pues las características es que existen al menos dos pruebas aleatorias controladas realizadas en diferentes escenarios de práctica o cuidado usual, ¿sí? Es decir, en su ambiente natural. Y se han demostrado que la intervención
produjo los resultados esperados. ¿Sí? Las pruebas aleatorias controladas han sido publicadas en literatura arbitrada y en al menos una de las pruebas aleatorias controladas, la intervención ¿sí? ha demostrado tener un efecto sostenido al menos de un año después de haber terminado la implementación como tal. ¿Sí? Las medidas de evaluación deben ser confiables, válidas y administradas consistente y precisamente a todos los sujetos. Entonces esas son las principales características de nuestro nivel de efectividad. Posteriormente sigue nuestro nivel eficaz, que es un poco con menos de efectividad y nos dice que al menos 2 pruebas aleatorias controladas realizadas en ambiente altamente controlados, por ejemplo, un laboratorio universitario, ¿sí? Han demostrado que en la intervención se produjo los resultados esperados. ¿Sí? Las pruebas aleatorias controladas han sido publicadas igual en literatura arbitrada y en al menos unas de las pruebas aleatorias controladas la intervención ha demostrado tener un efecto sostenido al menos hasta un año después de haber terminado la implementación. ¿Sí? Las medidas de evaluación deben ser confiables, válidas y administradas, consistente y precisamente a todos los sujetos. Entonces, se fijan, va modificando un poco ¿sí? El nivel de efectividad por ciertas características. Este es muy similar al primer nivel que revisamos, pero acá ya no es en un ambiente natural, sino con un poco de control. ¿Sí? Después sigue el nivel de prometedor o prometedora. ¿Sí? Entonces, bueno, en estos al menos un estudio con algún tipo de control o grupo de comparación, por ejemplo, un grupo sin tratamiento, un grupo placebo, una lista de espera, ¿sí? Se ha establecido que los resultados de la intervención están por encima de la del placebo o que son comparables con las de otras intervenciones efectivas, eficaces o prometedoras. ¿Sí? El estudio se ha publicado en literatura arbitrada. Las medidas de evaluación deben ser confiables, válidas y administradas ¿sí? de manera consistente y precisa a todos los sujetos. ¿Sí? Si se han realizado múltiples estudios, el peso de la evidencia apoya la efectividad de la intervención. Entonces, aunque aquí hay un nivel un poco más bajo que el eficaz, de todos modos sigue pues teniendo su grado de efectividad. Y después vamos a pasar al nivel, sí, que no es efectivo, pero hay una gran discrepancia entre el nivel prometedor y el nivel de no es eficaz o no es efectiva. Fíjense, esos sí están similares, pero de aquí a acá sí hay una gran discrepancia. Entonces, bueno, en este nivel, el no es efectivo, sí, las características que nos da es que 2 o más pruebas aleatorias controladas han determinado que la intervención no ha logrado mejorías cuando se compara con el cuidado usual. Los estudios se han publicado en literatura arbitraria, ¿sí? Y si se han realizado, perdón, múltiples estudios, el peso de la evidencia no apoya la efectividad de la intervención, ¿sí? El peso de la evidencia está basado en la preponderancia de trabajos publicados en revistas arbitradas y no por una revisión sistemática o un metaanálisis, ¿sí? Entonces, si se fijan cómo ya cambia demasiado las características, ¿sí? Luego nos vamos al penúltimo nivel que es el preocupante, se llama preocupante, ¿sí? En este sus principales características es que, bueno, sí se han realizado múltiples estudios, ¿sí? Pero el peso de la evidencia sugiere que la intervención tiene un efecto negativo en los clientes que reciben el servicio o la intervención, ¿sí? También existe una base teórica, ética, clínica, empírica o legal razonable que sugiere que la intervención representa un riesgo para los que la reciben en comparación con los posibles beneficios, ¿sí? Entonces aquí ya nada más es que no es tan efectiva, sino que también les puede hacer un daño. ¿Sí? Y nuestro último nivel, el cual se le llama no se puede clasificar, ¿sí? La intervención, pues obviamente, generalmente no es aceptada en la práctica clínica como adecuada para ser utilizada, ¿sí? La intervención carece de investigaciones adecuadas, como grupos de comparación, pruebas aleatorias controladas, ¿sí? Y parece determinar si empíricamente su efectividad cuenta con pre y postprueba o estudios de necesidad y no existe una base teórica o ética, ni casos reportados que indiquen que la intervención representa un riesgo considerable a los que la reciben, ¿sí? En comparación con los posibles beneficios. Y esta intervención cuenta con un libro, manual u otros escritos que contienen detalles específicos de los componentes del servicio y de cómo administrarlo, ¿sí? Entonces, estas son las principales características de estos 6 niveles de efectividad, como desde el primero se tiene, bueno, muy buena respuesta, pero en el último, pues ni siquiera
se recomienda, ¿no? Y a veces cae pues en la falta de ética, ¿no? Entonces nos podemos encontrar en todos estos niveles. Y bueno, también aquí está la triada de la práctica basada en la evidencia, donde viene la evidencia científica como tal, la experiencia y los valores y preferencias del paciente, ¿sí? Que eso lo vamos a ahondar también más adelante y tiene mucho que ver con también la bioética, ¿no? El tomar la empatía, también la expectativa y la forma de pensar del paciente, ¿sí? Y una precisamente de las críticas que le hacen a la práctica basada en la evidencia es que a medida que la producción científica está aumentando a gran velocidad, pues la calidad como tal de estas evidencias está disminuyendo, ¿sí? Entonces, estas dos situaciones, estos dos condicionantes, junto con las limitaciones para la práctica basada en evidencia, que es precisamente la búsqueda de la lectura crítica, pues no contribuyen, ¿sí?, a que los profesionales sanitarios puedan tomar las decisiones más óptimas en ocasiones para los pacientes. Entonces, bueno, en la unidad vamos a hacer como un análisis más profundo acerca de esto, de sus experiencias, sus anécdotas, qué han visto, qué les parece la práctica basada en la evidencia, han tenido resultados favorables o no, ¿sí? Vamos a hacer como todo un análisis, ¿sí? Y bueno, por mi parte sería todo en este momento. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aportación, se pueden dirigir a los foros, al mensajería directa, al correo institucional, por la sesión en vivo que vayamos a tener. Sí, y de verdad estoy totalmente a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier cosa que se les ofrezca, aquí estoy al pendiente. ¿Sí? Espero que tengan un excelente día. Les agradezco mucho sus atenciones, su disposición, su escucha. Y bueno, seguimos en contacto. ¿Sí? Bienvenidos y que tengan mucho éxito. Saludos.